Tiempo con Dios, tiempo de buscar a Dios y llenarnos de su presencia. Tiempo de dar pasos de fe hacia nuestra meta que es Cristo. Acompáñanos y juntos pasaremos un tiempo con Dios. No se podían ver, había una barrera. Y los samaritanos decían que ellos adoraban en su tierra, en su lugar. Y los judíos tienen su templo donde ellos adoran a Dios. Entonces decían, no, el lugar de adoración es en donde nosotros estamos, decían los judíos. Y los samaritanos decían, no, el lugar de adoración es donde nosotros estamos. Y se peleaban y decían, nosotros tenemos la verdad donde debemos adorar. Por eso Jesús dijo, llegará un día que ni en Jerusalén ni en Samaria adorarán al Padre, sino en todo lugar, porque Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, pero en todo lugar. Antes el lugar de adoración era un lugar que Dios establecía, y en ese lugar se presentará una vez, 2 veces, 3 veces al año, según las escrituras. Y era un lugar que tenían que ir las personas. Todos tenían que ir a ese lugar a presentarse ante Dios. Pero ahora, ya después de Cristo, podemos adorar a Dios, podemos buscar a Dios en todo lugar. Él está en todas partes. Podemos adorarle en espíritu y en verdad, en nuestra casa, en nuestro carro, en nuestro trabajo, en la iglesia. El Señor está en todo lugar. Claro que hay un lugar que, conforme a la palabra de Dios, dice su palabra, que se congregaron todo un año. En el capítulo 11 de los Hechos, dice que se congregaron los cristianos. En aquel tiempo, antes de ser cristianos, se les llamaban los del camino. Fíjese cómo se les llamaba a los que seguían a Jesús. No se les llamaba cristianos, seguían los del camino. Así se les decía. Y no se les decía cristianos. Pero dice que en Antioquía, en el capítulo 11 de los Hechos, dice que se congregaron todo un año. Y a los cristianos, a los del camino se les llamaba, a los del camino, esos que siguen ese camino de Cristo, ¿verdad? Dice, a esos seguidores de Cristo se llamaban los del camino. Dice, se congregaron todo un año en Antioquía, y a los cristianos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ahí dice la Biblia en el libro de los Hechos. Entonces, el cristianismo y la salvación viene de los judíos, porque Jesús era uno de los judíos. Jesús nació del pueblo de Israel, y desde ahí se extendió hasta el día de hoy para nosotros la salvación. Ahora, hay que ser una realidad. Antes de Cristo, nosotros no teníamos acceso a los pactos, a las bendiciones, a las promesas de Dios. Antes de Cristo, solamente eran para el pueblo de Israel, para los judíos. Era el pueblo elegido por Dios, la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, dice la palabra de Dios, y las 12 tribus. Y de ahí Dios le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación, un pueblo tan grande que no se puede contar, como las estrellas del cielo, como la arena del mar, que no se puede enumerar. Así haré de ti una nación tan grande, ¿verdad? Y Dios cumplió, y es el pueblo de Israel que está esparcido por todo el mundo, en los cuales vino Cristo. Pero ¿sabía usted que antes de Cristo, hace 2000 años para atrás, usted y yo, los gentiles, no podíamos tener acceso a Dios como el Dios que conocemos hoy? Porque la Biblia dice que había pactos, había ordenanzas y leyes que solamente tenían los judíos. Y nosotros, ¿sabes cómo nos llamaban a nosotros? Nosotros estábamos descalificados. Por eso es que cuando la mujer cananea fue y se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ten misericordia. Señor, necesito un milagro. Y Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos. Y fíjese cómo le dijo, y dale a los perrillos. Oye, ¿cómo puede llamar a una persona así? Pero es que realmente el Señor vino a los suyos, a sus hijos, a su pueblo. Primero trajo la bendición al pueblo de Israel. Dice su palabra en capítulo 1, verso 10, el 11, capítulo 1 de Juan. Dice, a los suyos vino, pero los suyos
no le recibieron. O sea, lo rechazaron a Cristo cuando Él vino aquí a la tierra. Lo rechazaron. A pesar de que el Señor mostró muchas señales, a pesar de que el Señor hizo muchos milagros, no creían en Él. ¿Y sabes qué? Lo rechazaron. ¿Sabes qué? Lo escupieron. ¿Sabes qué? Lo latigaron. Le dijeron: eres un mentiroso, tú no has venido de Dios. Y lo crucificaron. Así dice la palabra de Dios. Así dice la palabra. Pero ¿sabes qué? Era el plan de Dios. Porque por medio de su muerte, por medio de su crucifixión, por medio de que Él dio su vida por nosotros, ahora tú y yo podemos tener acceso a la presencia de Dios. Ese sacrificio perfecto que Cristo hizo, ese amor que Él tuvo tan grande y que derramó su sangre en esa cruz, es para alcanzarte a ti y para alcanzarme a mí. Entonces, a partir de ahí, hace 2000 años, de Cristo para acá, entramos en un nuevo tiempo. ¿Y sabes cómo se llama? El tiempo de la gracia. Oye bien, la gracia. ¿Y sabes qué significa la gracia? Porque Cristo vino, y cuando Cristo vino, Él dije, lleno de gracia y de verdad. San Juan 1:12. Y lo dice: en Cristo Jesús, de ahí para acá, entramos en un tiempo de gracia, en el cual, dice la palabra de Dios, ¿qué es la gracia? La gracia es un regalo de Dios. Es un regalo que tú no merecías. Es un regalo que yo no merecía. Yo no merecía que el Señor muriera por mí, porque yo soy malo. Pero Él le plació. Dios mostró su amor en Cristo, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. A partir de ahí, de Cristo para acá, entramos en el tiempo de la gracia. Y en esa gracia estamos hoy. En esa gracia, antes solamente el pueblo de Dios, antes solamente los judíos, antes solamente el pueblo de Israel. Después de Cristo para acá, cuando Cristo murió, ahora toda nación, toda lengua, todo lugar donde quieran buscar y quieran conocer a Cristo, pueden entrar a la salvación y al perdón y a la misericordia por medio de Cristo Jesús. Éramos enemigos. La Biblia dice, éramos hijos de ira. Éramos enemigos de Dios porque hacíamos lo contrario, porque no obedecíamos a Dios, porque no buscábamos a Dios, porque no teníamos la palabra de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en el Señor. No importa de qué lugar seas, no importa de qué familia seas, no importa si tienes dinero o no tienes dinero, no importa si eres chaparro, alto, güero, blanco, no importa. El amor de Dios nos alcanza a todos. El regalo de Dios es para ti. La gracia de Dios te alcanza. El perdón y la misericordia de Dios es para todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice la palabra. Según las Escrituras, el bautismo en agua no es un rito establecido por hombres, sino una instrucción de Dios y nuestro Señor Jesucristo. Oiga, ¿sabía usted que antes de Cristo había muchos ritos que se tenían que hacer? Se tenían que lavar las manos, se tenían que purificar, se tenían que hacer muchas cosas para poder entrar a la presencia de Dios. Además, usted tenía que llegar con un cordero, con una paloma, tenía que traer con un animal para poder llegar a la casa de Dios y poder entrar, porque si usted no traía algo, no podía entrar a la presencia de Dios. Todos tenían que traer algo. Esa era la ordenanza, un sacrificio, una ofrenda. Te presentarás con algo, no llegarás con las manos vacías. Si no, no puedes entrar. Si no, no tienes acceso. Si no traes algo, no traes una ofrenda, un sacrificio, sino, depende de lo que tú hayas hecho. Tenías que traer tú un sacrificio para presentarse delante de Dios. No podías entrar a la presencia de Dios con las manos vacías. Nadie, según la ley. Y tenías que purificarte. Tenías que lavarte.
había muchos ritos para poder tener acceso a Dios, porque Dios es un Dios santo, es un Dios de ordenanzas, de mandamientos, y es un Dios que demanda. Si tú quieres acercarte a Él, tener beneficio de Él, quieres ser bendecido y quieres conocerlo a Él demanda cosas de ti. No es como que nomás así como vas a ver a cualquier persona, no. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, después de Cristo, para acá, hay una ordenanza que el Señor nos estableció. Y dice la palabra, número 1, reconocer a Cristo, aceptarlo en tu corazón. Porque quien no quiera recibir a Cristo no puede tener acceso a Dios. Porque hay un solo Dios. Oiga bien, Timoteo capítulo 2, verso 5. Hay un solo Dios en los cielos y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos nosotros. Entonces, después de Cristo para acá, el primer paso de fe que todas las personas debemos hacer para tener acercamiento a Dios, aceptar a Cristo como el único y suficiente Salvador, como el que Él murió y pagó nuestra deuda. Eso es lo que hizo Cristo. ¿Sabes que lo que hizo Cristo en la cruz, al morir por ti y por mí? Haz de cuenta que en una hoja había muchas cosas que tú hacías y yo hacíamos, y se iba apuntando tu récord. Aquí hiciste esto, aquí echaste mentiras, aquí hablaste mal de alguien, aquí hiciste esto, y todos tus iniquidades, tus fallas, tus pecados, tus errores estaban siendo apuntados. Es un récord. Todo lo que tú y lo que yo hacíamos, todo tu récord estaba ahí. Y eso era contra nosotros. Entonces Dios, siendo un Dios justo, un Dios limpio y un Dios como un juez, hay muchas cosas contra ti. Cuando Cristo vino en la cruz, Él agarró todo tu récord, y al morir en la cruz, el justo, el que nunca pecó, el sacrificio perfecto, al morir en la cruz y derramar su sangre, Él quitó todo lo que había y lo dejó así, limpio. Y ahora ya no hay condenación. Ahora ya no hay récord. Ahora ya no debes nada, porque Cristo pagó por ti. Eso es lo que hizo el Señor. ¿Cómo no darle gracias? Un sacrificio perfecto. Ante Él, ante nuestro Padre, por medio del sacrificio de Cristo podemos acercarnos. Antes no había acceso. Además, nosotros estábamos descalificados. Como éramos gentiles, no teníamos acceso. Pero después de Cristo, entramos a la gracia. Entonces, la ordenanza del Señor es: vayan y den el mensaje a toda persona. El que creyere, como dice su palabra, en el nombre del Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y bautícenlos. ¿Sabes qué? Ese es el bautizo en agua. Es una ordenanza por el Señor. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer? Solamente obedecer. Solamente obedecer para que tú puedas cumplir con lo que el Señor dice. La orden de Cristo es que bauticen a los nuevos creyentes en agua como señal de que son discípulos de Cristo y seguidores de Dios. Dice la palabra del Señor. Entonces, según las Escrituras, todo creyente debe conocer a Cristo como su único y suficiente Salvador y recibirlo en su corazón, como dice la palabra Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, hay que creer en Él, hay que recibirlo y también hay que confesarlo. Señor, tú moriste, tú resucitaste, no estás en la tumba está vacía. Al tercer día te levantaste. Y dice la palabra en los libros de los Hechos que subiste al cielo y te sentaste a la diestra del trono de Dios, al poder, bajo la autoridad de nuestro Padre, y ahora estás reinando con poder y autoridad. Por eso Jesús dijo: todo poder y toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él venció la muerte, venció a los demonios, venció al pecado, venció la carne. Él venció todo.
Nadie lo pudo detener. Y nació desde que Él vino, dice su palabra, por obra del Espíritu Santo vivió y nació santo. Nunca tuvo una relación con el pecado. El justo murió por los injustos. Entonces, solamente por medio de Cristo podemos tener salvación. Dice la palabra Romanos 10:9. Y lo dice también Efesios 1:13. Dice la palabra, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabes que cuando una persona viene y recibe a Cristo en su corazón, el Señor te sella con su Espíritu Santo? ¿Y sabes qué quiere decir eso? A partir de ahí, eres propiedad del Señor. Amén. Donde quiera que tú andes, donde quiera que tú vayas, tú eres propiedad de Dios, porque has sido sellado. Es algo espiritual, no lo puedes ver, pero está sobre ti. El Señor lo ve, los demonios lo ven, el enemigo lo ve. Dice, esta es propiedad de Dios porque tiene el sello de Dios, tiene el Espíritu de Dios. Hay una luz dentro de él, y esa es la luz del Espíritu de Dios. Ese es el sello de Dios. No los toques, no toques a mis ungidos, ni hagas mal a mis profetas. No toques a los hijos de Dios, no toques a los ungidos de Dios, no toques a los sellados de Dios, porque el que os toca, toca a la niña de los ojos de Dios, dice su palabra. Ay de aquel que hace tropezar y que hace caer a alguno de los hijos de Dios. El que se levanta contra una hija de Dios, contra un hijo de Dios que está sirviendo, se levanta contra Dios, porque tenemos propiedad de Dios. Oiga, cuando uno tiene a un hijo, una hija, ¿usted va a querer que alguien venga y le haga algo? Claro que no. Dios se levanta, y cuidado. Por eso tenemos que siempre orar por las personas que se levantan contra uno, porque no saben en qué problemas se meten ellos. Entonces, Él nos dio vida. Él también, dice, y en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en Él, fuimos sellados. Usted está sellado con el Espíritu Santo. Usted ya recibió a Cristo, el primer paso. Recibió a Cristo en su corazón, creyó en Él y lo aceptó como su único y suficiente Salvador, lo confesó como su boca. ¿Hay una persona aquí que no haya recibido a Cristo? Hoy es el día. Yo siempre hablo esto. Voy a la radio y les digo, si tú no has recibido a Cristo, recibe a Cristo. ¿Qué tienes que hacer? Confiésalo con tu boca para salvación. Dile, Señor, te recibo y creo en ti, que tú pagaste el precio por mi salvación. Creo como que eres mi único y suficiente Salvador y el que puedes llevarme a la vida eterna, porque tú moriste y derramaste tu sangre por mí. Y lo creo y lo recibo por la fe. Por la fe. Amén. Entonces, dice la palabra del Señor, habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en usted, en todo el que recibe a Cristo. Ahora, dice la palabra, Efesios capítulo 2, verso 1, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo. Efesios capítulo 2, verso 1. Anduvimos en otro tiempo. ¿Sabe qué andábamos haciendo? Siguiendo la corriente de este mundo. Eso es lo que hacíamos. Lo mismo que los demás. Porque es más fácil hacer lo malo. Sigamos la corriente del mundo. Seguíamos lo malo. Era fácil caminar por el camino ancho, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿De quién está hablando ese príncipe? Está hablando del enemigo. Es el que tiene el poder, que opera en los aires. El enemigo opera en los aires. Desde ahí comanda su ejército de maldad. De ahí comanda todo en los aires. No lo podemos ver, pero anda en los aires, imperando, reinando la maldad. Y él nos movía como un títere a la maldad, a hacer lo malo. Ve para allá, haz esto, aquello. Y andamos en lo malo. Nos manejaba en nuestros pensamientos. Dice su palabra. Entonces, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, así andábamos nosotros, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. O sea,
nos ocupábamos en las puras cosas de la carne, en los pensamientos, las cosas que nosotros pensábamos que estaban bien, hacíamos, pero no eran de acuerdo a Dios. De acuerdo a Dios, ahora el Señor nos da discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Ahora, cuando una persona viene a Cristo, yo nunca le ando diciendo, tienes que vestirte así, tienes que peinarte así, tienes que caminar así, tienes que dejar de hablar o hablar, no hablar. No, jamás. Yo les hablo a personas de Dios como a un chavo que anda conmigo. Me dice, no, hombre, es que caminar en Dios, y es que yo tengo que dejar esto, y tengo que, ahí te prohíben, y que no sé qué. Digo, ya, ¿sabes qué? Eso es algo que tú, en tu voluntad, cuando tú te vas metiendo con Dios, en tu voluntad y en la voluntad de Dios, Dios te ayuda a cambiar tu corazón. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir una cosa, yo no puedo cambiar a nadie, el hombre no puede cambiar a nadie. Nadie me cambió a mí. Ningún hombre, ninguna mujer, nadie, ni la cárcel, ni el centro de rehabilitación, ni la medicina. Nadie puede cambiar el corazón del hombre. El único que puede cambiar tu corazón y hacerte una nueva persona y hacerte una vida que sea una vida diferente, un hombre nuevo, una mujer nueva conforme a Cristo, es el Señor. Él quita el corazón malo y te pone un corazón bueno. Entonces, Él transforma nuestros pensamientos y nuestros corazones conforme a Cristo. Entonces, pero es un cambio que el Señor está haciendo contigo. Él te va hablando lo que está bien y lo que está mal. Yo no cambio a nadie. Yo nunca te voy a decir, no hagas esto, deja de hacer aquello. Bueno, a veces, si el Señor me pone, sí tengo que decir. Pero, ¿sabe por qué? Porque yo he visto que a veces hay personas que ya están caminando con Dios y me piden un consejo. Y yo digo, bueno, ¿tú qué sientes? No, porque está mal. Entonces, es algo bien sencillo. Es que, pastor, dice que he hecho esto y no sé, ¿cómo ve usted? ¿Tú qué sientes? Pues que no, que es algo que no está bien. Entonces, si a Dios se está poniendo en tu corazón, déjalo. Entonces, es Dios quien te va haciendo discernir entre el bueno y lo malo. Te lo digo ¿por qué? Porque en mí se actuó. Dios me fue cambiando. Yo no creas que dejé de decir malas palabras al mes, a los 5 días. No, Dios fue transformando mi corazón. No podía dejar cosas que me ataban de vicio. Y el Señor fue transformando, fue limpiando, fue cambiando, hasta que el Señor ya me limpió, me transformó como el barro en manos del alfarero. Así va a ser contigo. Entonces yo hablo la palabra, yo no sé tu vida. Yo nunca hablo aquí para tirar piedras o decir a alguien esto, aquello. No, nunca, ni sé en qué es lo que tú haces o no haces, no sé. A Dios le interesa, a mí quizá también, pero ¿sabes qué? Yo no voy a juzgar ni voy a criticar la vida de nadie, porque la palabra no es para eso. La palabra es para que el Señor entre en nosotros y Él te transforme. Yo no voy a cambiar a nadie. Mi trabajo en Dios es que conozcas al Señor. Mi trabajo en Dios es que el Señor te guíe. Mi trabajo en Dios es que el Señor te moldee conforme a su voluntad. Yo no cambio a nadie, ni tampoco sé la vida de nadie, ni tampoco estoy para juzgar a nadie, ni tampoco estoy para andar diciendo la vida de nadie. Jamás. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es hablar del amor de Cristo, que Él te ama, que Él te perdona, que Él te hace nuevo, que Él te transforma, que Él te ayuda para que tú tengas una vida mejor en el Señor. Eso fue lo que hizo en mí. Entonces, el Señor va haciendo el trabajo. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Él no deja nada a medias. Pero ya dimos pasos. Ahí vamos, caminando con el Señor. Dice la palabra, pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice, por gracia somos salvos. Oiga, volvemos otra vez a la gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo que no merecían. En eso estamos, en la gracia de Cristo. Si alguien le pregunta, ¿usted sabe qué es la gracia de Dios? Sí, es un regalo que no merecía. Es un regalo que el Señor le plació dárselo. Es algo que el Señor te regaló: vida eterna, perdón, salvación por su gran amor. Eso es la gracia. Y en esa gracia estamos hoy. Y eso nos alcanza a todos. Y juntamente con Él nos resucitó
y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya estamos ahí. Usted ya es propiedad de Cristo. Usted ya está en el reino de Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad en Cristo Jesús. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. No porque lo merezcas. Yo no lo merecía. Por su amor. Por un regalo que el Señor le plació dármelo. Entonces, ¿puede un creyente sin ser bautizado ser salvo? Es una pregunta. ¿Puede un creyente sin ser bautizado ser salvo? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Puede un creyente sin ser bautizado ser salvo? ¿Qué creen ustedes? Mira, es como que no y como que sí. Como que sí y como que no. ¿Por qué? Oiga, dice, por gracia soy salvo. Y lo dice, por la fe. ¿Sabe que la salvación entra por la fe? En el Antiguo Testamento dice la palabra de Dios que por el pecado y la desobediencia el Señor castigó al pueblo de Israel, y dice que salieron serpientes y el veneno mató a muchos. El veneno de la serpiente cuando ellos venían en el desierto fue un castigo de Dios por la desobediencia. Y sabe que el Señor, estaban muriendo muchos. Entonces Moisés estaba desesperado. Imagínate una serpiente y no tienes los medicamentos, no tienes como, la persona estaba muriendo. Y estaban muriendo muchos, te lo puedo leer en la historia en el pueblo de Israel. Pero dice que cuando Moisés estaba clamando a Dios, Señor, ¿qué voy a hacer? Está muriendo la gente. Las serpientes se están picando. Y dice que el Señor le habló y le dijo, ¿sabes qué? Levanta un asta y pon en esa asta una serpiente de bronce. Fíjense, una serpiente de bronce. Y cualquiera que sea picado por la serpiente, que vaya y vea esa serpiente de bronce y será sanado. Oye, ¿cómo es eso? Es bíblico. Usted ha visto que a veces en las clínicas o a veces en los lugares hospitales tienen como algo, una asta y tienen una serpiente. Es por eso. Es bíblico. Y quien sea picado, vaya y vea el asta donde está la serpiente de bronce y será sanado. Y así fue. Porque Dios cumple. Y los que eran picados y ya se estaban ahí para morir, iban y miraban el asta con la serpiente de bronce y eran sanados. Ahora, es un acto de fe. Ahí le va. Cristo, cuando Él murió en la cruz, estando en la cruz, consumado es, terminó su obra, entregó su espíritu, derramó su sangre, murió. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 3, verso 12. A ver, Misael, Juan, para que la agarre. Fíjese lo que dice. Por eso le digo que la fe es poderosa. Dice en el capítulo 3, verso, dice, así como Moisés levantó, es en el 3, así como Moisés en el 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para que todo el que era picado y viera esa serpiente pudiera tener vida y ser sanado, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. El creer en Cristo, el tener la fe en Cristo, el poner su mirada sobre Cristo y aceptar a Cristo como tu único y suficiente Salvador, por esa fe eres salvo. Oiga, de ese veneno mortal que nos quita la vida, que es el pecado. Todos estamos con ese veneno. No hay nadie que puede decir, yo no necesito a Cristo. Todos
Porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Todos necesitamos la salvación de Cristo. Entonces, por medio de la fe, por gracia, somos salvos. ¿Ok? Somos justificados por la fe. Somos justificados por la fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Romanos 5:1. El que crea, judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está el Cristo, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos salva? La fe. ¿En quién? En Cristo. Ese es el primer paso. Si yo acepto a Cristo, oiga bien, estoy en el hospital, cáncer terminal, me queda un día, mediodía, y ya voy a morir. El doctor me dijo que no paso de hoy. Llega el pastor Manuel y me dice, ¿quieres aceptar a Cristo? Y yo lo acepto. Se está muriendo, cáncer terminal, y lo recibo como mi Salvador. Creo en Cristo que murió y resucitó y que Él es mi Salvador. Y lo recibo y muero. ¿Será salvo o no seré salvo? Esa es la pregunta. Si soy bautizado, si no me bautizo, ¿soy salvo? ¿Se dan cuenta? Entonces, si yo estoy predicando el Evangelio, esa persona está en el hospital, no puede ir a bautizarse. ¿Cómo se va a bautizar? Ya están en sus últimos suspiros. Pero por la fe en Cristo es salvo. Amén. Porque Dios no miente, es perdonado, es limpiado con su sangre y va directo a la gloria de Dios. Amén. El bautismo es un paso de fe, es una obediencia para seguir en este caminar que llevamos, en este proceso. Entonces, lo que vamos a hacer es cumplir con la ordenanza del Señor, bautizarnos en agua, porque así lo ordenó el Señor. Todos. ¿Cuánto tiempo debe pasar para yo bautizarme? Si tú acabas de recibir a Cristo, estás decidido a seguir a Cristo, hoy puedes hacerlo. No hay un tiempo. ¿Qué edad tengo que tener yo para bautizarme? Si tengo 50 años, ¿puedo? A la edad. ¿Sabes qué es el requisito? Que sepas saber entre el bien y el mal. Que puedas discernir entre lo bueno y lo malo. Que tengas acto de conciencia. Que digas, sí, quiero seguir al Señor. Un niño, no. Bíblicamente los niños no se bautizan. Bíblicamente se presentan ante Dios. Se presentan, oras por Él, lo presentamos ante Dios. Pero un niño no tiene el pecado que tiene una persona ya cuando está en sus facultades en uso de razón y que quiere seguir el camino bueno o el camino malo. Quiere seguir a Cristo o no quiere nada con Cristo. El bautizarse es cuando ya tiene conciencia y puede saber entre el bien y el mal. Entonces, no es que si tiene 15 años no puede. Tiene que tener 20 para arriba. ¿Y dónde dice? Si crees en Cristo y quieres seguir a Cristo y quieres servirle, adelante. No podemos parar la bendición de que una persona se bautice por la edad. Sí, los niños no, porque es bíblico. Presentarlos delante del Señor. Y número 3, ¿verdad? Número 1, que tenemos que bautizarnos y tenemos que verdaderamente hacerlo en obediencia al Señor. Y la número 3 se me va ahorita, pero vamos a ponernos de pie en esta hora. Si usted está decidido a seguir a Cristo, si usted está decidido a servir al Señor, si usted está decidido a caminar con el Señor, eso es la mejor decisión. Esto que hacemos es en paso de obediencia, es en paso de seguir, que el Señor nos siga usando. Es en querer caminar en lo que Dios tiene para el llamado que Él tiene para mí. El Señor, cuando yo me bauticé, yo tenía 8 meses de conocer a Cristo. Que el Señor va a cumplir un llamado en ti, de que si hay algo en mí que yo tengo que hacer para yo poder estar bien con Dios, yo lo quiero hacer.
quiero servirle, quiero seguirle. Y es la mejor decisión. Es la mejor decisión que yo pude tomar. Servir a Cristo, honrar a Cristo, poner mi vida en su servicio. Hoy me canto, Misael, en esta hora, en el nombre de Jesús. El próximo domingo vamos a estar bautizando en la casa de los hermanos Kisi. Ellos han dispuesto su casa para bautizar ahí, y que sea de bendición en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por pasar este tiempo con Dios junto a nosotros. Esperamos que esta palabra llene y fortalezca tu vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.